Hola a todos, mi nombre es Tania Marín y en este video hablaremos un poco acerca de la memoria histórica y los tipos de violencia. Para empezar, la relación entre historia y memoria en Colombia configura un complejo entramado donde el pasado oficial y las experiencias vividas coexisten en permanente tensión, pues el país, marcado por más de medio siglo de conflicto armado, ha generado narrativas históricas fragmentadas que a menudo contrastan con las memorias colectivas de comunidades afectadas por la violencia. El panorama que tenemos entonces es el de una necesaria síntesis entre la investigación histórica y la recopilación de los hechos de memoria, lo que podemos denominar como memoria histórica, pues no podemos pensar la construcción de la verdad del conflicto armado colombiano desde un solo punto de vista. Nos corresponde poder recopilar la mayor cantidad de perspectivas para así hacer justicia con la realidad colombiana, hacer de la verdad un bien público, lo que implica que en cada uno de los aspectos de nuestra sociedad se hable de nuestro pasado y lo que nos condujo a ser lo que somos hoy. En este orden de ideas, es importante explorar los orígenes del conflicto colombiano. Aquí encontramos que según el Centro Nacional de Memoria Histórica, se han identificado 5 ejes que nos permiten entender este conflicto. Primero tenemos la disputa por la tierra y el conflicto agrario, pues la desigual distribución de tierras ha sido una causa fundamental del conflicto, debido a que menos del 1% de la población posee más del 50% de las tierras cultivables. Además, la ausencia de una reforma agraria efectiva alimentó el surgimiento de movimientos campesinos que luego derivaron en grupos guerrilleros como las FARC, cuyo origen está vinculado a las luchas por la tierra en regiones como Marquetalia. En segundo lugar, encontramos la ausencia de garantías para la participación política. En sí, el sistema político colombiano históricamente ha limitado la participación efectiva de fuerzas alternativas. Por ejemplo, el acuerdo bipartidista del Frente Nacional, que excluyó formalmente a otros movimientos políticos durante 16 años y empujó a sectores a buscar vías armadas para la participación política. Luego tenemos el narcotráfico, que desde finales de los años 70 transformó radicalmente el conflicto colombiano. Inicialmente se centró en la marihuana y evolucionó hacia la cocaína en los 80, con carteles como el de Medellín y Cali. Este fenómeno proporcionó financiación masiva a grupos armados y corrompió instituciones estatales, financió campañas políticas y permitió a los grupos ilegales expandir su capacidad militar. En cuarto lugar está el contexto mundial y la presión internacional. Cabe resaltar que aunque esta guerra fue y es de los colombianos, influencias externas como la Guerra Fría, el Plan Colombia y las políticas antidrogas de Estados Unidos moldearon significativamente el conflicto a través de referentes ideológicos y presiones internacionales, algo que también afectó la situación del país. Y como último eje, tenemos la presencia fragmentada del Estado en el territorio nacional, ya que la presencia limitada en regiones periféricas creó vacíos de poder que fueron ocupados por grupos armados ilegales que establecieron órdenes paralelos. Esta ausencia facilitó el establecimiento de economías ilegales que sustituyeron al Estado como proveedor de orden y oportunidades económicas, creando lealtades locales hacia actores armados que ofrecieron protección y medios de subsistencia alternativos. Ahora bien, en todo este conflicto, la violencia ha sido protagonista, por lo que es necesario identificar sus tipos. Según lo planteado por Johan Galton, la violencia se divide en 3 grandes partes. Primero, la violencia directa. Un ejemplo de esto sería el caso de Jaime Garzón, que representa uno de los casos más emblemáticos de violencia directa en el conflicto armado colombiano. Este reconocido humorista, periodista y mediador de paz fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá
por sicarios vinculados a grupos paramilitares en colaboración con agentes del Estado. Garzón fue víctima de violencia directa ejercida como mecanismo de silenciamiento de voces críticas que denunciaban la corrupción y los vínculos entre políticos, militares y paramilitares. Su asesinato ejemplifica la estrategia de eliminación física de figuras públicas que representaban una amenaza para los intereses de actores armados y sectores de poder. Luego tenemos la violencia estructural. Por ejemplo, este tipo de violencia se evidencia claramente en el departamento del Chocó, que a pesar de su extraordinaria riqueza en recursos naturales como oro, platino y maderas, esta región mantiene los índices de pobreza más altos del país. Su población, mayoritariamente afrodescendiente e indígena, sufre un acceso extremadamente limitado a servicios básicos, pues solo 40% tiene agua potable, menos del 30% cuenta con saneamiento básico, y los servicios de salud y educación son extremadamente precarios. Esta marginación histórica y abandono estatal han creado condiciones ideales para que grupos armados establezcan control territorial y exploten economías ilegales. El Chocó demuestra cómo la exclusión sistemática, la discriminación racial y la desigualdad económica constituyen formas de violencia que no requieren armas, pero que sí facilitan y perpetúan el conflicto armado. Y como tercera violencia está la violencia cultural, que una muestra de esto sería el acoso sexual hacia las mujeres justificado por la forma en que se visten, que se manifiesta en la normalización y naturalización de actitudes y comportamientos machistas dentro de nuestra sociedad. Este tipo de violencia se basa en creencias profundamente arraigadas sobre el rol de la mujer y la idea de que su apariencia o forma de vestir es la responsable de la agresión que sufre. En las zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia, las mujeres han sido víctimas de violencia sexual y acoso, tanto de actores armados, ya sean guerrillas, paramilitares o fuerzas del Estado, como de las comunidades, en contextos en los que la presencia de este tipo de justificaciones es más pronunciada. En muchas ocasiones, la violencia sexual ha sido utilizada como una herramienta para castigar a las mujeres por su rol dentro de la sociedad o por intentar participar en esferas que tradicionalmente no se les permitían, como la educación, el trabajo o la política. Y por último, también es importante tener en cuenta la importancia de la memoria histórica, la cual constituye un pilar fundamental en los estudios sobre la paz, al ofrecer herramientas para comprender las raíces profundas de los conflictos y diseñar procesos de reconciliación genuinos, pues documentar, preservar y analizar las experiencias y narrativas de las víctimas, testigos y perpetradores permite reconstruir los contextos sociopolíticos que engendraron la violencia, evitando simplificaciones y reconociendo la complejidad de nuestro pasado. En contextos posconflicto, la memoria histórica facilita el reconocimiento de responsabilidades, la dignificación de las víctimas y la construcción de garantías de no repetición, componentes esenciales de una paz sostenible. Además, permite identificar patrones históricos de exclusión y violencia estructural que deben ser abordados en cualquier acuerdo de paz significativo. Finalmente, sin este anclaje en la memoria, los procesos de construcción de paz corren el riesgo de convertirse en acuerdos superficiales que, al ignorar las heridas históricas no sanadas, perpetúan ciclos de violencia bajo nuevas manifestaciones. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.